Los bikers conocen mejor que nadie el vínculo entre la adrenalina y el peligro, pero algunas rutas esconden algo más que curvas cerradas y terrenos traicioneros. En esta recopilación de 10 historias de terror nunca antes contadas por bikers, descubrimos los secretos más aterradores y sobrenaturales que se han experimentado sobre dos ruedas. Desde presencias sombrías que acechan en la oscuridad, hasta espíritus que emergen en las carreteras más solitarias. Estas historias te harán reconsiderar lo que realmente habita en el asfalto cuando cae la noche. Y sin más que agregar, comencemos. Una familia que nunca existió. Esta historia nos la cuenta una seguidora que prefiere permanecer en el anonimato. Era una noche de fiesta cerca de la barranca de Huentitán. Mi familia y yo habíamos asistido a una celebración en un salón de eventos. Alrededor de las 3 de la mañana, el evento terminó y todos se preparaban para regresar a casa. Algunos estaban cansados, otros pasados de copa, pero yo, completamente sobria. Me preparé para conducir de regreso, acompañada por mi hermana en mi moto. Habíamos avanzado unas 6 cuadras cuando pasamos cerca de un panteón. Recuerdo que iba siguiendo el auto de mi padre, pero él me avisó que regresaría al salón de eventos por algo que se había olvidado. Le respondí con un simple sí y continuamos nuestro camino. Fue entonces cuando llegué a la entrada del panteón. Lo primero que noté fue una figura femenina. A medida que me acercaba, vi también un hombre y un bebé junto a ella. Al principio, pensé que era una familia normal visitando a sus seres queridos. Pero entonces me vino la duda. ¿Quién visita un panteón a esa hora de la madrugada? Me quedé observando detenidamente. La mujer tenía el rostro completamente desfigurado, mientras que el hombre no presentaba ni una sola herida. El bebé, en cambio, tenía raspones en las manos y en las rodillas. El miedo se apoderó de mí y aceleré la moto para alejarme lo más rápido posible. Sin embargo, al llegar a la autopista, miré por los espejos retrovisores para cambiar de carril y de repente los vi de nuevo. Estaban sentados justo detrás de mi hermana, sobre la moto. El terror me consumió, así que aceleré hasta llegar a casa. Entré apresuradamente, dejando incluso las llaves de la moto afuera, y me encerré en mi habitación. A la mañana siguiente, todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, cuando salí de nuevo y regresé a casa, escuché el llanto de un bebé. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al entrar, vi a algunas personas que no conocía, entre ellas, el bebé. Lo reconocí al instante. Era el mismo niño que vi la noche anterior, solo que ahora no tenía ni heridas ni raspones. Luego, al mirar un viejo álbum familiar, vi algo aún más perturbador. Los padres que había visto en el panteón estaban en esas fotos. Mi madre me explicó que eran tíos lejanos que habían fallecido en un accidente automovilístico. Sin embargo, lo más extraño de todo esto es que, según mi madre, ellos nunca tuvieron un hijo. Las palabras que me dijo mi madre, hasta el día de hoy, resuenan en mi cabeza. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que sea real? Házmelo saber en la caja de comentarios.
Y hasta aquí la primera historia. El pasajero fantasma. Una noche, cerca de las 11 p.m., iba solo en mi moto de una ciudad a otra en una Gixxer 155. El camino estaba desierto y mientras me acercaba a una zona de curvas a medio camino, ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba acelerando a unos 75 kilómetros por hora cuando de repente sentí que alguien se subía en la parte trasera de mi moto. Para los que andan en moto, sabrán que cuando alguien se sube, lo sientes de inmediato, aunque sea algo ligero. Esa sensación fue muy clara, como si alguien se hubiera acomodado justo detrás de mí. Instintivamente, quise mirar por los retrovisores, pero algo en mí me detuvo. Me arrepentí antes de hacerlo. Sabía que no quería ver lo que podría estar ahí. En ese momento, sin pensarlo mucho, comencé a hablar en voz alta. Le dije lo que fuera que estuviera allí, que lo llevaría hasta donde quisiera, pero que por favor no me hiciera daño, porque yo no le había hecho nada a nadie. Mientras avanzaba por esas curvas, me di cuenta de que, curiosamente, no había pasado ningún vehículo. No había camiones ni luces en el horizonte, lo que era raro porque en esa carretera siempre pasaban camiones, especialmente a esa hora. Conforme seguía avanzando, empecé a rezar en mi mente, pidiéndole a Dios que me protegiera y que por favor todo esto terminara pronto. Después de un rato, de la nada, sentí que eso se había ido. La sensación desapareció de repente, como si quien fuera que estuviera allí ya no le estaba más. Sentí un alivio enorme, pero desde esa noche me juré a mí mismo que nunca volvería a tomar ese camino de noche. De día tal vez, pero de noche, jamás. Tiempo después, le conté a mi abuelo lo que había pasado y su respuesta me dejó helado. Me dijo que, durante los tiempos de la guerrilla en Guatemala, esa curva en particular era conocida porque ahí solían arrojar los cuerpos. Seguramente era uno de ellos, me dijo. Desde entonces, ese lugar siempre estará en mi memoria y no pienso volver a desafiarlo otra vez. Hasta aquí la historia. El fantasma en la Panamericana. Buenas noches, zona de terror. Yo me llamo Javier y soy motociclista. Hace un tiempo, venía manejando a alta velocidad por la Panamericana Sur, rumbo a Punta Hermosa. Estaba justo al atardecer y el camino se veía despejado. A lo lejos, vi una mujer vestida de blanco, que se podía distinguir claramente a la luz tenue del atardecer. Algo en mi instinto me dijo que esa mujer podría cruzar la carretera, así que empecé a frenar poco a poco. Mientras me acercaba a su posición, vi que ella comenzó a correr justo en el momento en el que estaba a punto de llegar a donde ella estaba. En ese instante, entré en pánico total y traté de mantenerme en línea recta, pero no pude evitarlo. La atropellé. Sentí como si hubiera chocado con algo y el terror me invadió. Mi corazón parecía estar a punto de estallar mientras me arrastraba por el suelo. Vi cómo mi moto
Se deslizó y terminó en un lugar desolado, tipo desierto. El lugar estaba tan vacío que parecía que no había ni un alma cerca. Me dolió mucho cuando me caí, pero lo peor de todo fue haberme quitado el casco y darme cuenta de que no había atropellado a nadie. Me quedé en shock, temblando de frío y miedo. Un coche paró y el conductor me preguntó si estaba consciente, y yo le decía que sí, pero que no entendía cómo no había atropellado a nadie. A los 6 minutos, más o menos, llegó una ambulancia pequeña. Me levantaron y me dieron los primeros auxilios necesarios. A pesar de que les conté a los paramédicos lo que había pasado, ellos solo se rieron y empezaron a hacer chistes. Me quedé con una duda enorme y un miedo persistente de que después llegara la policía y me dijera que había atropellado a alguien. Hice la denuncia, pero ha pasado un año y nunca me han dicho nada. No sé si fue real o tan solo mi imaginación. O quizá estaba al borde de la locura. Pero esa experiencia fue tan real que podría haber muerto esa noche. Ha pasado un tiempo y esta historia solo me queda como una anécdota aterradora y un misterio sin resolver. Y mi moto, claro que sí sufrió daños. Aún tengo la raspadura como recuerdo de aquella noche extraña. ¿Y tú, biker, qué piensas sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios. Hasta aquí la historia. El amuleto de las 1000 millas. Buenas noches, zona de terror. Estaba participando en el rally de las 1000 millas, uno de los desafíos más exigentes para cualquier motociclista. Después de 14 horas en la carretera, eran alrededor de las 2 de la mañana cuando me adentré en un tramo montañoso que se volvía cada vez más siniestro. A lo lejos, pude distinguir bolas de fuego que se movían erráticamente entre las montañas. El espectáculo era tan extraño como inquietante. De repente, las luces de mi moto comenzaron a parpadear y el motor empezó a ahogarse, como si la motocicleta estuviera luchando por mantenerse viva. La sensación de desesperación crecía a medida que avanzaba, y esas sombras danzantes parecían seguirme. Traté de mantener la calma y seguí acelerando, aunque la carretera y la moto parecían conspirar en mi contra. Finalmente, después de una lucha titánica con la carretera y la oscuridad, salí de las montañas alrededor de las 5 de la mañana. Fue entonces cuando las luces volvieron a funcionar y el motor recuperó su potencia. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Al terminar el rally, fui a revisar mi moto y noté algo que me heló la sangre. El pequeño muñequito que mi novia me había dado lo tenía colgado en el manillar. Al revisarlo, noté que estaba completamente quemado, roto y sin una de las llantas. Ella me lo había entregado antes de la competencia con una promesa, que lo recuerdo siempre cada vez que me acuerdo de este episodio. Este muñequito te va a cuidar igual que yo. Se asegurará de que regreses a casa bien. No entendía cómo el amuleto había terminado en ese estado, pero parecía como si hubiera absorbido el peligro que estaba destinado para mí. Era como si, de alguna manera, el muñequito habría sufrido las consecuencias de mi desafío.
salvándome a todo costo. Lo más inquietante fue que, al compartir la historia con otros pilotos, descubrí que uno de ellos había tenido un accidente grave en la misma zona y en un horario similar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que tal vez el muñequito había cumplido su función a un precio aterradoramente alto. A veces pienso en aquel rally y en el muñequito desgastado. Tal vez en la vida hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y en ocasiones nos protegen de formas que solo podemos entender a través de experiencias más intensas como la que viví esa noche. Hasta aquí la historia de este seguidor. El viaje inesperado. Una noche estaba yendo a visitar a mi madre, ya que no la había visto por 3 meses. Mientras iba a su casa, por la carretera que pasa junto a un viejo panteón, un joven se me acercó y me pidió si podía darle un aventón. Cabe recalcar que yo conocía al joven. La noche estaba tranquila y la carretera estaba desierta, así que accedí a llevarlo, sin pensar demasiado en lo extraño que era que esté solo en un panteón a altas horas de la noche. Él parecía cansado, pero muy amable, y comenzamos a charlar mientras avanzábamos. Ya nos estábamos acercando a la casa de mi madre, así que le pregunté si quería que lo dejara en algún lugar en particular. Me indicó que sí, que justo allí, cerca de la casa de mi madre. Así que le dije que estaba bien. Cuando llegamos, le dije que aquí estaba bien y que podría bajarse. Pero cuando me di la vuelta para despedirme, el joven ya no estaba. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de él. La calle estaba vacía. Al llegar a casa, mi madre me recibió con una expresión preocupada y me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí y que no se preocupara. Le comenté sobre el joven, quien era un vecino. Le dije que le había dado un aventón mientras llegaba a su casa. Mi madre me miró con una expresión aún más preocupada. Me dijo que, en realidad, él había fallecido hace un mes en un accidente cerca de allí. Me quedé helado, sin poder creer en lo que acababa de ocurrir. El joven con el que había venido conversando y que había viajado conmigo no era más que otra cosa que un espectro de la carretera, una presencia del pasado que aún deambula por el lugar. La noticia me impactó profundamente y me dejó con una sensación de inquietud que no pude sacudirme durante mucho tiempo. La experiencia me hizo reflexionar sobre las misteriosas formas en las que el pasado y el presente pueden entrelazarse, y sobre cómo a veces los que se han ido pueden dejar su huella en nuestro mundo de maneras sorprendentes. ¿Y tú? ¿Le darías un aventón a alguien que encontraste fuera de un panteón? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y hasta aquí la historia. La noche en la carretera de las sombras. El 24 de diciembre, mi esposa y yo salimos de mi trabajo a las 10:30 de la noche con destino a Ibagué, donde vive mi suegra. La carretera estaba desierta y el viaje era largo y agotador. No podía saber que esa noche se convertiría en una experiencia aterradora. A medida que avanzábamos, comencé a sentir una presencia inquietante. En varias ocasiones, percibí como si alguien estuviera corriendo al lado de nuestra moto. Susurros en el viento y una sensación de presión que me obligaba a acelerar más de lo normal.
Mi subconsciente me decía que si frenaba, lo que me perseguía podría alcanzarnos. La paranoia me invadió y la carretera se volvió un laberinto de miedo. Cuando llegamos al alto de la línea, alrededor de la 1 de la mañana, la moto comenzó a fallar y se trató de apagar en medio de la oscuridad. En ese momento, rogué en silencio para que la moto no nos dejara tirados por allí, en medio de la nada. La sensación de desesperación creció cuando casi me caigo por un voladero. La carretera se volvía cada vez más peligrosa y el miedo se hacía palpable. A los pocos minutos, sentí una fuerza extraña que quería detener la moto, como si unas manos invisibles intentaran frenarla o desviarla del curso. La sensación era opresiva y casi física. En la oscuridad de la carretera, con escasa iluminación, me confié demasiado. A veces, la luz de la moto proyectaba sombras y formas que me hacían temer lo peor. La tensión era tan intensa que me quedé helado de miedo y mi corazón palpitaba a 1000 por hora. Gracias a Dios, logramos llegar a Ibagué a las 3:45 de la mañana, exhaustos y temblando de miedo. La carretera de esa noche se convirtió en una pesadilla que prefiero no recordar. Esa noche me di cuenta de que hay lugares en el mundo donde lo desconocido se manifiesta con una fuerza que desafía la lógica y que a veces las carreteras desiertas esconden más de lo que uno se puede imaginar. Y hasta aquí la historia. El encuentro en la curva de Salento. Buenas noches, zona de terror. La historia que vengo a contar me pasó hace mucho tiempo. Era una noche oscura y silenciosa cuando descendía de Salento, un pintoresco pueblo en Colombia. La hora se acercaba a las 10 de la noche y yo manejaba mi CBF 160 con cautela por una curva peligrosa. El camino estaba desierto y la niebla comenzaba a cubrir la carretera, dándole un aspecto fantasmagórico. Mientras tomaba la curva, de repente, una figura apareció en medio del camino. Una niña pequeña, vestida con ropas blancas. No podía ver claramente su rostro, pero sus ojos reflejaban una luz siniestra. Me detuve abruptamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. La niña cruzó la carretera y, antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. A partir de ese momento, una sensación de terror se apoderó de mí. Sentí un rasguño profundo en mi espalda, como si algo invisible hubiera dejado su marca. La moto comenzó a sentirse más pesada, casi como si una fuerza desconocida intentara frenarla. El pánico me hizo acelerar sin control, intentando escapar de lo que no podía ver, pero que claramente sentía. Llegué a mi ciudad con el corazón acelerado y el cuerpo temblando. Al detenerme, me quité el saco y me llevé una terrible sorpresa. Un rasguño profundo de unos 30 centímetros recorría mi espalda. La herida era claramente visible y la piel alrededor estaba roja e inflamada. Pero lo más perturbador fue la impresión de una mano gigantesca, como si se tratara de un ser de aproximadamente 2 metros y 160 kilos. Era como si esa cosa hubiera dejado su marca en mi piel. Era una huella que no podía entender ni explicar. Desde ese entonces, nunca he vuelto a pasar por esa carretera a esas horas. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo la mirada fría de la niña
y la sensación de esa mano invisible que me perseguía. La curva de Salento se convirtió en un lugar prohibido para mí, un recordatorio constante de que hay cosas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión y que a veces la oscuridad oculta secretos demasiado aterradores. Hasta aquí la historia. La sombra en las curvas del Cantil. Buenas noches con todos. La historia que vengo a contarles me pasó hace mucho tiempo. Era una noche fresca y tranquila de hace 2 meses. Eran cerca de las 3 de la mañana y estaba manejando sobre la carretera federal de México, Cuernavaca. Un tramo conocido por sus curvas peligrosas y accidentes frecuentes. Las curvas cerradas, combinadas con el hecho de que está construido sobre un cerro, lo que lo hace especialmente traicionero. Para proteger a los conductores de los voladores, solo había un muro de contención. Esa noche iba relajado, escuchando música baja mientras me dirigía a recoger a mi madre de un concierto. Mientras avanzaba por una de las curvas más cerradas, noté algo que me puso nervioso. A lo lejos, entre los árboles, vi una sombra negra. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos brillantes, como si estuvieran observando mi moto. Mi corazón dio un salto, pero traté de mantener la calma. Para esto, ya había recogido a mi madre, así que mi madre, que estaba de copiloto, me miró confundida y preguntó si todo estaba bien. Para no alarmarla, le respondí con tranquilidad que sí, aunque en el interior estaba que me moría de miedo. Seguimos el trayecto hasta llegar a casa, donde ya más relajados, mi madre me dijo algo que me heló la sangre. Oye, hijo, yo también vi esa sombra. No te quise decir nada para que no te asustaras, me confesó. Me quedé en silencio por unos momentos, intentando procesar lo que había dicho. No podía ser una coincidencia. Ambos habíamos visto lo mismo. Decidí revisar el video de la GoPro que había montado en mi casco por seguridad. Al principio, dudé en hacerlo, pero la curiosidad me ganó. Al repasar las grabaciones, pude ver un destello de lo que parecía ser esa misma sombra cruzando la carretera. Pero no tuve el valor para conservar el video, así que lo borré. Y hasta el día de hoy, hay gente que no me cree. Por eso estoy contando esta historia. ¿Y tú? ¿Crees que sea verdad? Hasta aquí la historia. El misterio de las curvas de 4 palos. Era una madrugada oscura cuando nos dirigimos al mirador 4 Palos en Querétaro. Eran 4 de la mañana y, como muchos piensan, meterse en una zona de curvas a esa hora no era precisamente lo más inteligente. Íbamos en nuestras motos, disfrutando del silencio y la soledad de la carretera. Mis 2 amigos se adelantaron un poco y me dijeron que me esperarían más adelante. Yo, tranquilo, seguía un ritmo moderado, con música suave en mi casco, disfrutando del viento fresco. De pronto, algo cambió en el ambiente. Fue entonces cuando, de reojo, vi un bulto blanco al costado de la carretera. Pensé que tal vez era una bolsa o algún objeto inofensivo, pero cuando pasé junto a él, algo me hizo mirar mejor. Aquello que parecía levantarse, tomando la forma de una figura humanoide. En cuestión de segundos, noté cómo esa cosa comenzaba a correr tras de mí. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. La música tenue de mi casco apenas lograba cubrir los sonidos de pasos rápidos
que se sentían que cada vez se acercaba más y más. El miedo me invadió y sin pensarlo, aceleré a fondo. No podía creer lo que estaba pasando. Evité a toda costa mirar los espejos. No quería ver lo que fuera que estaba siguiéndome. Mi única meta en ese momento era llegar lo más rápido posible a donde estaban mis amigos. Sin embargo, los pasos no cesaban, como si algo o alguien estuviera decidido a alcanzarme. Cuando llegué a una zona llena de vacas, pastando a los lados del camino, los ruidos detrás de mí desaparecieron. La tranquilidad volvió, pero el terror persistía. No me atreví a contarles a mis amigos lo que había ocurrido en ese momento. Y aún me sigo preguntando si lo que vi era real o solo fruto de mi imaginación. Hasta ahora, nunca había escuchado historias extrañas sobre esa zona. Sabía que era famosa por sus curvas peligrosas, pero nunca pensé que algo así podría pasarme. Lo único que tenía en mente esa noche era no caer, no perder el control, pero lo que vi o sentí, nadie me lo quita. Así que de ahora en adelante, ahorraré para una cámara, para registrar todo lo que me pase, porque nunca se sabe qué más podría encontrar en la carretera. Y hasta aquí la historia. La sombra en la carretera de los lamentos. Nunca pensé que una noche de paseo en moto pudiera cambiarme tanto. Soy de los que no creen en fantasmas, ni historias paranormales, ni en leyendas de caminos malditos. Pero lo que viví esa noche me hizo replantearme las cosas de una manera brutal. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos rodar por la famosa carretera de los lamentos. Sí, ya sé que suena puro morbo. Esa carretera siempre ha tenido mala fama. Dicen que muchos motociclistas han muerto ahí y que sus almas vagan por las curvas más peligrosas. Pero claro, nosotros no íbamos a dejar que una leyenda nos intimidara. A veces pienso que fuimos muy estúpidos en hacer eso. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando llegamos al tramo más peligroso. El plan era sencillo: carrera hasta la cima. El que llegara primero se llevaba todos los aplausos y algunos pesos. No sé por qué acepté la idea, pero me pareció divertido en ese momento. Algo me empezó a inquietar antes de comenzar la carrera, pero preferí ignorarlo. Arranqué la moto y el rugido del motor fue lo único que me hizo sentir seguro. Iba a la cabeza cuando vi a lo lejos una figura parada en el borde del camino. Me sorprendió porque esa carretera está en medio de la nada, y a esa hora, ¿quién estaría ahí? Cuando me acerqué, la figura seguía inmóvil. No llevaba casco y su ropa se veía rara, como de otra época. Seguro es algún loquito, pensé, pero cuando lo tuve más cerca, me di cuenta de que había algo peor. No sé cómo explicar lo que vi. No era solo una persona. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido quemado, y lo peor, no tenía ojos. Solo dos cuencas vacías que me miraban fijamente. En ese momento, todo mi cuerpo se tensó, pero seguí acelerando. No pensé en detenerme. Pasé de largo y, por un segundo, me relajé. Pero justo cuando creía que todo había sido mi imaginación, escuché el sonido de otro motor. No eran mis amigos, era algo más. Miré por el retrovisor y lo vi. El mismo tipo, pero esta vez venía detrás de mí.
No había manera de que me siguiera el ritmo a esa velocidad. Mi mente se llenó de pánico. Quise gritar, pero el miedo me tenía atrapado. Aceleré más, mucho más de lo que jamás había hecho en esa carretera. Sentí el viento golpeándome la cara y las curvas pasando tan rápido que, en cualquier momento, sabía que podía salir volando. Pero el miedo, a lo que estaba detrás de mí, era más fuerte que el miedo a caerme. El sonido de sus pasos, o lo que fuera, no cesaba. Era como si corriera justo detrás de mí, persiguiéndome, retando a que mirara hacia atrás. No lo hice. No podía. Todo lo que quería era llegar a la parte donde mis amigos me esperaban. Ya estaba por llegar a donde estaban ellos, y de la nada, el sonido desapareció. Pero la sensación de inquietud y temor nunca desaparecieron. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que sea real? Esto me pasó cuando salía de mi trabajo. Era de noche y tenía que manejar más de 20 kilómetros. Ese lugar era desolado y tenía que pasar por un cementerio en donde hubo muchos accidentes de motos y carros. Cuando pasé, me encontré con un motero desconocido. Él me estiró la mano para que lo ayudara y cuando apagué el motor, me dijo que su moto se había quedado sin combustible y que aún faltaban como 13 kilómetros para llegar al primer grifo de la ciudad en la que vivía. Saqué mis llaves y me bajé de la moto para ayudarlo, ya que mi moto tenía el tanque lleno. Él era un chico tranquilo, que hablaba de su vida y todo lo relacionado con ella. Como mi moto es deportiva y no contaba con una manguera, se me dificultaba sacar el combustible. Al no poder compartirle gasolina, decidimos jalar su moto. Cuando estábamos más o menos a 8 kilómetros de la ciudad, él frenó de golpe y me forzó a hacer una maniobra un poco peligrosa, la cual me hizo inclinar mi moto, pero no pasó a mayores porque tenía protección. Al momento de bajar, el chico estaba mirando al lado derecho de la pista, donde había una cruz, y al decirle qué sucede, el chico comenzó a sollozar. En ese momento, me puse algo sentimental, porque pensé que tal vez ahí había fallecido algún familiar suyo, y yo solo le dije, lo lamento. Y él me dijo, no, tranquilo, eso no me duele, sino que me duele porque dejé a mi hija y a mi madre solas cuando salí de mi trabajo. Entonces pensé que había fallecido su hija y su madre, pero después me dijo que siempre tenga cuidado al manejar. No importa qué tan buen conductor seas, siempre habrá un loco que no respete y cause tu muerte. Así que siempre reza antes de salir. Siempre pide a Dios por tu vida. Nunca sabes cuándo llegará un loco manejando y te arrebate la vida como lo hicieron conmigo. Luego me dijo gracias por ayudarme, pero acá es mi parada, y se fue en dirección a su moto. Me quedé atónito, ni siquiera podía mover mis pies. Quería hablar, pero mis palabras se detuvieron. Luego, al voltear él había desaparecido, y tampoco había rastro de su moto, la cual era una NS-125, pero de modelo antiguo. Miré por todos lados y no había nadie. Era imposible que alguien se esconda por ahí, y peor aún con una moto. Desde aquel entonces, he tenido pesadillas que me accidentaba y miraba mi cuerpo tirado en la pista todo destrozado. Ya no podía dormir tranquilo. Tuve que acudir a un psicólogo para superar este evento impactante. Solo recuerden, amigos, que siempre tendrán malas experiencias y más cuando es de noche, donde suelen pasar cosas extrañas.
Hace 3 años, regresaba con mi novia de una ruta de casi 11 horas. Estaba comenzando a llover y justo llegamos a una ciudad que estaba a 3 horas de mi destino. Ya se hacía de noche y la lluvia no paraba. Mi novia tenía que llegar a casa ese día, sí o sí, debido a unos problemas familiares. Le dije que se vaya en auto y que yo iría atrás de ella. Ella aceptó irse en el auto. Cabe recalcar que para esto ya eran las 8 de la noche. El auto comenzó a avanzar y fui tras él, pero por la lluvia y la oscuridad de la pista no podía ver casi nada. El auto comenzó a avanzar un poco más rápido, dejándome atrás, a lo que al acelerar se me rompió el cable, así que me quedé tirado y sin señal. Para empeorar la situación, estaba en tinieblas. Esperé como 1 hora y no pasaba ni un auto. Solo pasaron un par de camiones que jamás se detuvieron. Estaba que me moría de frío y empezó a entrarme el miedo. Revisé mi mochila para ver si podía encontrar algo y para mi suerte, tenía un alicate que había comprado 2 semanas atrás. Tiré el cable del acelerador con el alicate y comencé a avanzar. Estaba manejando con una mano, los dedos adoloridos y la espalda adormecida, luchando contra el frío que parecía atravesar mis huesos. De repente, comencé a sentir un pánico profundo, una sensación de impotencia y desolación que me hizo romper en llanto. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi rostro y el sonido de mis sollozos se perdía en la inmensidad de la noche. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando lo escuché. Un sonido que me hizo que mi sangre se helara. Era un trote lento y constante que resonaba a través de la oscuridad. Al principio, intenté convencerme de que eran solo las gotas de la lluvia golpeando el pavimento, pero el ritmo era inconfundible. Mientras avanzaba, ese sonido se volvía cada vez más fuerte, más intimidante, como si algo invisible me estuviera persiguiendo. Cada vez que miraba hacia atrás, la oscuridad y la niebla impedían que viera claramente, pero el sonido no desaparecía. Sentía que el caballo, o lo que fuera, se acercaba más y más. Se acercaba más y más, sus pasos resonando en mi mente como un presagio de algo siniestro. La idea de que una presencia espectral me estuviera siguiendo en ese camino desolado me llenaba de un terror indescriptible. El viento frío me susurraba al oído y cada sombra parecía tomar forma, como si estuviera rodeado por entidades invisibles que se deleitaban con mi miedo. Intenté acelerar, pero mis esfuerzos eran inútiles y el trote seguía, incansable, acercándose cada vez más, hasta que la desesperación me hizo gritar en la oscuridad de la noche. Luego de varios minutos, en los que el trote de caballo seguía resonando en mis oídos, llegué a la entrada de un túnel. El paso oscuro y estrecho parecía una boca abierta, dispuesta a tragarme entero. Crucé con miedo, sintiendo que las paredes del túnel se cerraban a mi alrededor y mi pequeña luz LED apenas iluminaba unos pocos metros delante de mí, dejando que la oscuridad dominara el resto. Los ecos de mis propios movimientos resonaban en las paredes, amplificando mi temor. En medio del túnel, el sonido del trote se detuvo de repente. El silencio era aún más inquietante que el ruido anterior, y me hizo preguntarme si realmente había algo siguiéndome o si todo había sido producto de mi mente agotada y aterrorizada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi respiración se hacía pesada mientras avanzaba, esperando que algo, cualquier cosa, apareciera de la penumbra. Finalmente, vi una luz al final del túnel y me aferré a la esperanza de que la pesadilla estuviera terminando. Cuando salí del túnel, para mi alivio, la lluvia había cesado. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Miré a mi alrededor y 2 camiones se me acercaban. Decidí colocarme entre ellos, buscando el calor de sus motores y la compañía que me ofrecían, aunque fuera a distancia. Mientras avanzaba cuesta abajo,
Rodeado por los camiones, comencé a ver las luces de un pueblo a lo lejos. La visión del pueblo me llenó de una esperanza renovada. Llegar allí significaba seguridad, refugio y un respiro de aquella noche infernal. Cuando finalmente llegué al pueblo, me detuve en una pequeña plaza y me dejé caer junto a mi moto, agotado y temblando. El reloj marcaba casi la medianoche. Al día siguiente, con el cuerpo y el espíritu aún marcados por el miedo, llegué a mi casa. La experiencia había sido tan traumática que supe en ese momento que nunca más volvería a salir de ruta en moto. Vendí la moto poco tiempo después, dejando atrás ese capítulo en mi vida. Desde entonces, cada vez que escucho el sonido de un trote o veo la neblina cubriendo la carretera, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome aquella noche en que me enfrenté a lo desconocido. Siempre fui de ruta acompañado, pero cierto día decidí hacerlo solo. En la ruta La Oroya, La Merced, iba manejando en la noche. La salida fue tranquila. Todo parecía genial, con la música en los audífonos y la carretera casi desierta. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras inquietantes a lo largo de la ruta. Parecía una noche tranquila, pero ya más adentrado en la carretera principal, comencé a sentir una presencia inquietante. Sentía que algo o alguien me seguía, pero me convencí a mí mismo de que eran delirios producto de mi imaginación. Así que seguí adelante, intentando disfrutar de la música y el viaje. Me encontré con varios camioneros en el camino. Algunos de ellos, por sus ventanas, me gritaban algo, pero no escuché debido a los audífonos. Sin embargo, sus gestos y sus miradas eran preocupantes, como si intentaran advertirme de algo. La sensación de que me seguían no desaparecía. Miraba constantemente mis espejos, atento a cualquier cosa que pudiera aparecer de la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Un rostro pálido y fantasmagórico apareció en mi espejo retrovisor. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, llenos de una tristeza y una ira contenida. Un escalofrío recorrió mi espalda y el pánico se apoderó de mí. Solo pude acelerar y tratar de no pensar en lo que había visto. No volví a mirar el espejo en todo ese tramo, temiendo que ese rostro aún estuviera allí, observándome. Finalmente, llegué a mi destino alrededor de las 4:40 de la mañana. Exhausto y muy nervioso. La señora del hotel me recibió. Al preguntarme de dónde venía, le respondí que de La Oroya. Su rostro me preocupó y una expresión de terror se apoderó de su cara. Me preguntó insistentemente si había visto alguna mujer en la carretera. Le dije que la vi por el espejo. Su reacción fue aún más alarmante. Se puso pálida y me dijo: «Es un milagro que estés vivo». Ella continuó con voz temblorosa, contándome la leyenda de una mujer que había muerto trágicamente en un accidente en esa misma ruta. Se decía que su espíritu atormentado perseguía a los viajeros solitarios, llevándolos a la locura o peor. Esa noche entendí que había tenido un encuentro con lo sobrenatural y que había sobrevivido por pura suerte. Desde entonces, nunca más volví a viajar solo por esa ruta y siempre tengo cuidado de no mirar demasiado tiempo los espejos cuando la oscuridad se posa sobre mí. Eran alrededor de las 8 de la noche en la ciudad y yo iba por la carretera, con solo medio kilómetro por recorrer hasta llegar al cruce del óvalo. La noche era oscura y silenciosa. Mientras conducía, noté que otro motociclista se puso a mi lado.
Lo extraño de él era la forma en la que movía la cabeza. Lo hacía en todas direcciones de una manera completamente robótica. Giraba la cabeza hacia la derecha y se detenía. Luego lo hacía hacia arriba y se detenía de nuevo. Y así sucesivamente. El movimiento era tan mecánico que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El motociclista llevaba puesto un casco con visor oscuro que ocultaba completamente su rostro. Mi primer pensamiento fue que estaba ebrio, así que reduje la velocidad para dejarlo avanzar, pero sus movimientos no eran normales, eran perturbadores. Estábamos en una curva peligrosa y, naturalmente, debería estar mirando hacia el frente para maniobrar con seguridad. Sin embargo, seguía con esos movimientos extraños y erráticos, lo que me hizo sentir un poco de miedo. Esto no es normal, me dije a mí mismo. Decidí mantener una distancia prudente, pero no podía dejar de observarlo. Cada vez que su cabeza giraba, parecía que el mundo alrededor se volvía más oscuro, más pesado. De repente, su moto empezó a tambalearse y pensé que se iba a caer. Pero no, su moto se mantuvo firme mientras él continuaba con esos movimientos inhumanos. A medida que nos íbamos acercando al óvalo, el ambiente se volvía más tenso. El aire era más frío y pesado, y la oscuridad parecía envolvernos. Finalmente, al llegar al cruce, el motociclista giró abruptamente y se detuvo justo en el centro del óvalo. Decidí pasar de largo, pero en ese momento, la moto del extraño comenzó a emitir un ruido extraño, como un lamento metálico. Me detuve a unos metros de distancia, incapaz de continuar, paralizado por el miedo y la curiosidad. Entonces, el motociclista se quitó el casco lentamente. Esperaba ver un rostro, pero en su lugar, vi algo que me heló la sangre. No tenía cabeza. Donde debería estar su cabeza, había un vacío oscuro, una negrura absoluta, que parecía absorber la luz circundante. El cuerpo del motociclista se movió como si todavía estuviera siendo controlado, haciendo los mismos movimientos robóticos, pero ahora sin el casco. Un grito ahogado salió de mi garganta, mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. En ese momento, el cuerpo comenzó a descomponerse, desintegrándose en una niebla negra que se dispersó rápidamente en la noche. Me quedé ahí temblando y sin poder moverme, con la imagen de aquel motociclista sin cabeza grabado en mi mente. Cuando finalmente pude reaccionar, me alejé de allí lo más rápido posible, sintiendo que algo oscuro y malévolo había dejado su marca en mí. Desde esa noche, cada vez que paso por el cruce del óvalo, siento una presencia inquietante y veo destellos de aquel motociclista en mi visión periférica. No sé quién o qué era, pero una cosa es segura. Esa noche, me encontré cara a cara con algo que no parecía de este mundo. Cada vez que hablan de sucesos en motos, siempre me encanta contar esa historia. En el 2018, cuando tenía aproximadamente entre 14 y 15 años, tenía una novia que vivía lejos de mi casa, más o menos a unos 6 kilómetros. En ese entonces, trabajaba en un taller mecánico y a veces salíamos tarde de noche, entre las 11 y 12. Una vez salí a las 11 de la noche y fui a la casa de mi novia. Todo bien, estuvimos platicando y pasando el rato, pero la noche avanzaba y la carretera estaba cada vez más desierta. Regresaba a mi casa por una carretera oscura y desolada, sin un solo carro alrededor. Conducía a unos 70 kilómetros por hora, disfrutando del silencio nocturno. Noté algo en el espejo retrovisor. Al principio pensé que solo era mi imaginación,
pero al mirar más de cerca, vi algo que me heló la sangre. Un ser enorme, de piel negra como la noche, con ojos rojos y brillantes, emergió al costado de la carretera. Su rostro era una mezcla de furia y maldad pura, y me seguía con una velocidad que no parecía humana. Sentí un terror indescriptible cuando lo miré directo a los ojos, así que aceleré a fondo intentando dejarlo atrás. La criatura parecía disfrutar el juego, pues aumentó su velocidad, acercándose muy rápido. Podía sentir su respiración en mi cuello, una sensación fría y opresiva que amenazaba con paralizarme. En un acto desesperado, tomé una curva cerrada a toda velocidad, casi perdiendo el control de mi moto. Al final, después de unos minutos que parecieron como horas, vi una luz a lo lejos. Era la ciudad. Decidí tomar un desvío, esperando que las luces de la ciudad y la presencia de otras personas ahuyentaran a la criatura. Al entrar a la ciudad, lo que sea que me estuviera persiguiendo desapareció, tan rápido como apareció. A pesar de estar en un lugar seguro, no podía dejar de temblar. Me detuve en una gasolinera, respirando con un poco de dificultad y tratando de calmarme. Miré alrededor, pero no había rastro de la criatura. Parecía que solo existía entre las sombras. Desde entonces, evité pasar por esa ruta a esas horas. Cada vez que lo pienso, no puedo evitar preguntarme qué era realmente esa entidad y por qué me eligió como su presa de esa noche. Al poco tiempo terminé con mi novia debido a que no podía ir a verla por la experiencia aterradora que viví esa noche. Esto me pasó hace un tiempo. Soy de Chiclayo. Una noche de invierno, mi hermano y yo vivimos una experiencia que jamás podremos olvidar. Era una noche helada y oscura, con un viento que penetraba hasta los huesos. Salíamos del distrito de Pixie retornando a Chiclayo en moto, ambos bien abrigados para soportar el frío. A medida que avanzábamos por la carretera, a lo lejos vimos algo que nos heló la sangre. A lo lejos vimos algo que nos dejó helados. Una chica saliendo de los terrenos agrícolas, especialmente de un campo de caña de azúcar. Llevaba un BVD rosado y un short jean, completamente inadecuados para el clima. El contraste de su atuendo ligero con el frío invernal era tan desconcertante que no podía evitar comentarlo. ¿Cómo no se muere de frío?, le pregunté a mi hermano. Él asintió, visiblemente perturbado. Seguimos nuestro camino y, eventualmente, llegamos a casa sin más incidentes. Sin embargo, la imagen de la chica no dejaba de rondar mi cabeza. Días después, mientras hablábamos sobre esa noche, mi hermano me confesó algo que me heló la sangre. Después de haber visto a la chica, había mirado por el retrovisor y, para su sorpresa, ella había desaparecido sin dejar rastro. Me contó que en ese momento pensó que ella quizá necesitaba ayuda, pero al darse cuenta de su desaparición, comprendió que lo que habíamos visto no era de este mundo. La revelación de mi hermano hizo que recordara algo extraño. El aire a nuestro alrededor se había vuelto más frío justo después de haberla visto. Además, una sensación de incomodidad nos invadió el resto del camino. La conversación se quedó en mi mente y empecé a investigar sobre la carretera. Descubrí que en esta pista habían ocurrido numerosos incidentes. Una historia en particular llamó mi atención. Años atrás, una joven había muerto trágicamente en un accidente automovilístico en ese mismo tramo. Según los informes, vestía un BVD rosado y un short jean la noche en la que murió. Convencido de que habíamos visto el espíritu de la joven, nos armamos de valor y decidimos volver a ese lugar.
Una noche, regresé al campo de caña de azúcar donde la había visto. El viento silbaba de una manera inquietante y el frío parecía más intenso que nunca. Caminamos hasta el borde de los terrenos y yo llamé en voz baja: ¿estás aquí? No obtuve ninguna respuesta al principio, pero pensé, pero entonces sentí una presencia detrás de mí. Me volví lentamente y allí estaba, mirándome con ojos vacíos y tristes. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Ella levantó una mano como si quisiera decirme algo, pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire. Desde esa noche, la carretera nunca ha sido la misma para mí. Cada vez que paso por allí, siento su presencia y un escalofrío recorre mi espalda. Creo que su espíritu sigue vagando, buscando quizás alguna forma de encontrar la paz. La chica de la carretera no es solo una leyenda, es una advertencia de los peligros que acechan en los lugares más inesperados. Y cada vez que recuerdo su mirada, no puedo evitar preguntarme cuántas almas perdidas más vagan por nuestras carreteras, esperando ser vistas, esperando ser recordadas. Mi nombre es José y quiero compartir una historia que me dejó marcado para siempre. Durante un viaje a México, especialmente en la Sierra de Oaxaca, experimenté algo que nunca podré olvidar. Había escuchado historias sobre las montañas y sus misterios, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Era una noche fría y oscura de invierno. Estaba de visita en un pequeño pueblo en las montañas y había decidido explorar los alrededores en mi moto. El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles crujieran ominosamente. La carretera serpenteaba a través de la sierra, envuelta en una niebla espesa que reducía la visibilidad a unos pocos metros. Mientras avanzaba, noté una figura en el borde de la carretera. A medida que me acercaba, distinguí a un hombre en una moto. Llevaba una chaqueta de cuero negra y un casco oscuro. El motero estaba inmóvil, mirando hacia el abismo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero pensé que tal vez necesitaba ayuda. Así que me detuve a su lado. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de hacerme oír sobre el sonido del viento. No hubo respuesta. El motero giró lentamente su cabeza hacia mí, y aunque su rostro estaba oculto por el casco, pude sentir una mirada penetrante que me heló la sangre. Decidí no insistir y continué mi camino, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Unos kilómetros más adelante, la carretera se volvió aún más sinuosa y peligrosa. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Miré por el retrovisor y, para mi horror, vi al mismo motero siguiéndome de cerca. Aceleré tratando de dejarlo atrás, pero él se mantenía a mi ritmo sin esfuerzo aparente. La carretera comenzó a descender y en una curva particularmente cerrada, mi moto derrapó y caí al suelo. Me levanté con dificultad, sintiendo el dolor de mis piernas y brazos. Cuando miré hacia atrás, el motero estaba parado a unos metros de mí, observándome en el silencio. El miedo me paralizó. Él levantó una mano y señaló hacia la carretera. Seguí su gesto con la mirada y vi un pequeño altar junto al borde, con flores marchitas y velas apagadas. Me acerqué cojeando y leí la inscripción: en memoria de Javier, quien perdió la vida en un trágico accidente. Que su alma encuentre la paz. Me volví hacia el motero, pero ya no estaba. La niebla se disipó lentamente y el viento amainó. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Comprendí que el espíritu de Javier, el motero fallecido, seguía vagando por esa carretera buscando descanso. Regresé al pueblo, todavía impactado por lo que había vivido.
Conté mi experiencia a los lugareños, quienes asintieron con comprensión. Muchos han visto al motero fantasma, me dijeron. Su espíritu está atrapado en esa carretera, cuidando a los viajeros y advirtiéndoles del peligro. Desde esa noche, cada vez que escucho un rugido de una moto en la distancia, recuerdo a Javier y su trágica historia. Y cuando viajo por carreteras solitarias, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no encontrarme con su figura espectral. Aún recuerdo aquella noche como si fuera ayer, cuando decidí recorrer la carretera que va de la Ciudad de México a Guadalajara. La adrenalina corría por mis venas mientras avanzaba. De repente, vi una figura en el camino. Era una mujer con un vestido blanco, parada en medio de la carretera. Intenté esquivarla, pero desapareció justo antes de que la alcanzara. Me detuve en el siguiente pueblo a preguntar si alguien sabía algo sobre la mujer. Los lugareños me contaron que era el fantasma de la Llorona de la carretera, una mujer que había muerto en un accidente de coche, en ese mismo lugar, hace muchos años. Me advirtieron que no siguiera adelante, pero no les creí. Continué mi viaje normal, pero más adelante, vi de nuevo a la mujer en el camino. Esta vez, cuando me detuve, vi que la mujer estaba muerta, con los ojos abiertos y una mirada aterradora. Intenté huir en mi moto, pero la mujer comenzó a perseguirme. La velocidad de mi moto no era lo suficiente para escapar de ella. Finalmente, me caí de la motocicleta y la mujer se detuvo frente a mí. Me miró con una mirada de tristeza y me dijo: ¿por qué no me escuchaste? Ahora debes venir conmigo. Intenté huir, pero ella me atrapó con fuerza sobrenatural. Justo cuando creí que todo había terminado, recordé las palabras de un anciano que me había dicho que la única manera de escapar de la Llorona de la carretera era cantar una canción de amor. Comencé a cantar con todas mis fuerzas y la mujer se detuvo, sorprendida. La canción la calmó, pero solo por un momento. Me levanté y corrí hacia mi moto, pero cuando miré hacia atrás, vi que la mujer me seguía, con su mirada aún aterradora. Encendí el motor y aceleré, pero ella me seguía cada vez más cerca. Finalmente, llegué a Guadalajara, exhausto y aterrorizado. Me detuve por el centro de la ciudad y me volví hacia atrás, pero ella había desaparecido. Sin embargo, aún recuerdo su mirada aterradora y siento que me sigue, esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo. Y cada vez que recorro esa carretera, siento su presencia en la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.